Y una vez más, gracias por este encuentro álmico desde esta plataforma hecha por y para nosotros. Hoy vamos a hablar la importancia de la comprensión sobre lo que significa ser un ser energía. El cuerpo humano es el vehículo para la existencia en esta experiencia álmica. La mayoría de nosotros rechazamos las conexiones espirituales basados a conceptos mal errados. También por crear fantasías de algo real o imaginario. En la era de conocimiento es difícil definir los conceptos. Todo motivado desde el ego espiritual, que no es más de querer tener la razón en todo lo que realmente entendemos desde el proceso espiritual. Pero lo que sí bien es cierto es que nadie tiene la razón. Solo te invitamos a que empieces ese proceso de comprensión para poder entender distintos conceptos que nos permitan vislumbrar un camino diferente y una perspectiva distinta de entender lo que es realmente ser espiritual. Y sobre todas las cosas, comprender eso de ser energía. Muchos tenemos miedo a equivocarnos, pero sobre todas las cosas es a dar un concepto de forma equivocada. Y esto nos lleva a crear dudas en nuestra existencia por desconocimiento. Por eso es importante que comprendamos la importancia de que el conocimiento crea conciencia. Y hoy vamos a hablar sobre esa maravillosa idea de ser un ser energía. Nikola Tesla, uno de los grandes filósofos de la historia, nos dijo: si quieren encontrar los secretos del universo, debemos pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Entender todos estos términos nos van a permitir comprender un poco más sobre eso de que nosotros, los seres humanos, somos seres energía. Entonces vamos a iniciar por el principio. ¿Qué es la energía? Se dice que es la capacidad de una fuerza de generar una acción o un trabajo. Y yo me pregunto, entonces, si nosotros podemos hacer eso, quiere decir que nosotros también somos parte de la energía. También hemos escuchado que dice que la energía no se crea, sino que se transforma. La energía es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir. Entre las fuentes de energías primarias podemos encontrar el viento, el sol, el agua, el calor, ese que procede del centro de la Tierra, la biomasa y los combustibles fósiles, entre muchísimos otros más, pero estos son los principales. Y allí partimos de la comprensión de que el 70% o un poco más de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Acá la cosa se pone buena, así que saca ese lápiz y papel y empecemos a construir estas herramientas de libertad. El doctor Masaru Emoto fue un investigador japonés cuyas fotografías de cristales de agua han hecho que dejemos de percibir el agua como simples moléculas de H2O. Al nosotros reconocer que tenemos el 70% de agua, quiere decir que todo lo que tiene que ver con términos de frecuencia, energía y vibración afecta nuestras emociones, afecta nuestros comportamientos, afecta nuestras actitudes. Todo esto suena bien interesante, pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a aguantar y sigue con ese lápiz y ese papel, porque esto se pone cada vez mejor. Masaru Emoto nos señala que su enfoque no es estrictamente científico, sino más bien integral, ya que abre un camino a las nuevas posibilidades en cuanto a las diferentes formas de entender el agua. El método del Dr. Emoto se basa en el principio de congelar distintas muestras de agua de 0,5 mililitros. Después, extraer pequeños trozos de hielo, los cuales nos van a dar una muestra que va a ser utilizada como semilla, las cuales nos van a permitir diferenciar cómo se transforma el agua según el estado químico, según el estado mecánico y según el estado vibracional. Esto nos va a permitir ver las irregularidades que se forman en cada uno de los cristales mientras se producen ciertos cambios y situaciones. Y es lo que nos pasa a nosotros como ser energía. De allí la importancia de cultivar nuestros pensamientos y nuestro amor propio, trabajar de adentro para afuera, para así poder expandir niveles de conciencia y vibración de forma adecuada, que es donde vamos a profundizar en la comprensión de lo que son ondas de forma. Las ondas de forma son vibraciones determinadas de la forma de las cosas.
Es la huella que dejan los objetos al existir, que al interactuar con la energía de su entorno pueden servir de portadores de información, así como de acciones desde cualquier objeto hacia otro, recordando que todo es energía. Todo lo que vemos y lo que no vemos emite energía, es decir, emite ondas de forma que de alguna manera influyen en nuestro cuerpo y en nuestro entorno de manera muy notable. Por eso es importante cuidar las acciones de lo que hacemos, los pensamientos, la intención de la palabra, porque todo es energía y eso puede generar ataques de vibraciones de baja frecuencia o de alta frecuencia según lo que despertemos en nosotros hacia la otra persona o hacia las otras acciones, entrando en protagonismo la ley de causa y efecto, que no es más que lo que damos es lo que vamos a recibir. Entrando en juego la denominada vibración, que es la propagación de estas ondas de forma que producen deformaciones o información sobre ciertos y determinados individuos. Entonces, ¿qué conocemos como vibración espiritual? Se conoce como la actitud del espíritu, ya sea que esté vibrando en positivo o en negativo. De allí es importante saber con quién nos codeamos, con quién nos rodeamos, para ver cuál es la onda de forma masiva que se está generando entre todos esos seres de energías que están en nuestro entorno. Definiendo como vibración positiva tener una excelente actitud ante ciertas y determinadas situaciones. Y lo contrario sería trabajar sobre la teoría del caos. Es allí donde nosotros tenemos que generar esa información para poder comprender, entender y digerir la información de ser un ser energía a través de ondas de forma que van vibrando, interactuando información con todo lo que nos rodea. Entrando en juego el concepto de frecuencia, que no es más que las medidas de los números de veces que se repite una onda de forma con cierta y determinada información. Nada más y nada menos que es expresar en números la cantidad de ciclos que se repite una onda en un tiempo determinado. Entonces, Nicolás Tesla tenía una razón maravillosa para decirnos a todos que la única forma de comprender el mundo y nuestra existencia es pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. Y entonces la cosa se pone fácil, porque ser espiritual es reconocer que somos seres energías con frecuencia y vibración, que fluctúa a través de medios de ondas de forma que van creando una vibración que más adelante, al sintonizarla, puede crear un futuro potencial, que no es más que sentenciar una situación que queremos que pase a nuestro favor. Por eso es importante cuidar nuestros pensamientos y sobre todo nuestras acciones. Cada situación, bien sea mental, física, energética o alimentaria, puede crear en nuestro punto y círculo la teoría del amor o la teoría del caos. Solamente tú eres capaz de decidir si marcas la diferencia. Es muy fácil. Comprendiendo que somos un ser energía, todo, absolutamente todo puede cambiar. Nosotros empezamos a sentir, a visualizar y a crear esos futuros inmediatos que nos permitan tener un mejor presente, que nos impulsen al despertar de la conciencia colectiva, partiendo del conocimiento que somos seres energía. Teniendo más claro todos estos conceptos, podemos realmente decidir si queremos convertirnos en un ser espiritual, reconociendo que somos seres energía, y podemos tener más claro cuál es la importancia de nuestro accionar en el punto y círculo del universo, para así crear una conciencia colectiva que llame al equilibrio adecuado para podernos relacionar entre nosotros, partiendo del respeto, de la autovaloración, de la comprensión. Y aquí empezamos a despertar unos poderes maravillosos que vamos a continuar en el próximo audio. Así que ya sabes, comparte para que muchos seamos más.